Bueno, pues esta semana vamos a comenzar con un nuevo tema, con una primera entrega del tema de ante el resentimiento, prosigo a la meta. Y como siempre hablamos, ¿verdad? En este camino hacia la meta vamos a enfrentar problemas, obstáculos, porque la idea es que no lleguemos, ¿verdad? Pero si vamos a proseguir es porque si en algún momento nos detenemos, tenemos que levantarnos y continuar, ¿verdad? Y en este camino hacia la meta, pues ya sabemos, hemos hablado de varios gigantes, la negatividad, el quebrantamiento, la tristeza, la depresión. Y hoy, como dije, vamos a comenzar con lo que implica el gigante del resentimiento. Y el gigante del resentimiento puede ser un obstáculo grande para tener una vida plena en el Señor. Para poder definir qué es resentimiento, ¿verdad? Vamos a recordar que resentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de amargura y rencor que surge como una consecuencia de una ofensa o un daño que hemos recibido, ¿verdad? Esta condición nos va a llevar a la imposibilidad de perdonar a la persona que nos ha ofendido y se alimentan otros pensamientos, ¿verdad? Otros sentimientos, pensamientos negativos y sentimientos pues como la ira, la venganza y hasta la tristeza profunda. Porque, bueno, vamos a recordar que la palabra resentimiento, como su mismo nombre lo dice, es resentir, es volver a sentir el mismo sentimiento una y otra vez, ¿verdad? Resentimiento es guardar el recuerdo de algo que vivimos y traerlo a la memoria una vez y otra vez y otra vez, provocándonos las mismas emociones de dolor y sufrimiento que cuando fue el momento del problema. Entonces, si ese recuerdo viene vez tras vez al resentir, hará que el dolor cada vez se haga más grande y la amargura empiece a crecer en el corazón. Y antes de profundizar, ¿verdad?, de cómo derribar al gigante del resentimiento, también yo quiero que pensemos que es posible que a veces guardamos resentimientos sin razón. Muchas veces nuestros propios pensamientos, nuestras emociones o cosas que nos han pasado en otras ocasiones nos van a llevar a sacar conjeturas que no son, distorsionamos la realidad, interpretamos las acciones de otras personas de forma negativa cuando quizás su intención no haya sido exactamente la que nosotros pensamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con tener resentimiento contra alguien que realmente su intención no ha sido hacernos daño, ¿verdad? Y por esa razón, ¿verdad? Y por muchas otras causas, guardar resentimiento en el corazón va a afectar de forma muy grave nuestra vida de fe, porque un corazón que ama a Dios no puede tener cabida para alimentar el dolor de tener una cuenta pendiente con otra persona. La escritura es bien clara en Juan 4, primera de Juan, perdón, 1, 4, 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces el gigante del resentimiento va a querer levantarse en nuestros corazones y puede llegar a hacernos tanto daño que termine apartándonos de la voluntad del Señor, nos haga perder la fe y sobre todo, ¿verdad?, verá la forma que no tengamos una vida llena de gozo, una vida plena en el Señor. Y el resentimiento nace en el corazón, pues por muchas causas, ¿verdad? Por un malentendido, una palabra, un gesto, una acción que no nos gusta, nos afecta, pero tenemos que tener muy presente una frase que leí el otro día y que es muy sabia y dice, no siempre podemos controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros. Y en nosotros no está el poder controlar las acciones de otras personas, porque nadie puede mandar en la voluntad de otro, sino en nuestra voluntad y depende de nosotros cómo vamos a responder a esa ofensa o agravio. Eso sí que depende de nosotros, cómo voy a reaccionar ante lo que alguien me hace. Y cómo manejamos nuestras emociones cuando alguien nos ofende o hace algo que nos duele, ¿verdad? Algunos quizás explotamos inmediatamente, sacamos todo lo que hay en nuestro corazón y terminamos haciendo más daño que el que nos ha causado el otro. Algunos quizás no decimos nada, nos callamos, hacemos como si nada ha pasado, pero la espina de dolor y el disgusto que nos ha causado se queda clavado en nuestro corazón. Y si no lo sacamos pronto, es ahí donde la semilla del resentimiento comienza a germinar y debemos estar alertas para sacar ese sentimiento o esa emoción rápidamente del corazón. Y hoy quisiera que reflexionemos
en algunas de las muchas adversidades que puede ocasionar tener un corazón lleno de resentimiento. Lo primero, pues nos va a alejar del Señor. Yo creo que esa es la causa principal y la más seria, ¿verdad? Cuando albergamos cosas en el corazón en contra de otros, vamos acumulando resentimiento y eso nos aparta poco a poco del Señor porque va abriendo una brecha entre Él y nosotros. Hay algo más profundo que nos separa y nos hace distancia entre el Señor y nosotros. La escritura dice en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que tener la plena seguridad que a Dios no le agrada un corazón lleno de resentimiento porque eso nos aparta de su amor y de su misericordia, ¿verdad? El corazón resentido continuamente piensa en la herida del pasado, en lo que ha recibido, no busca curar o sanarla completamente, sino que piensa y cada vez se abre más y duele más. Y eso afecta, ¿verdad?, nuestra relación con el Señor, porque no estamos centrados en Él, sino en el dolor que nos provoca la herida de la ofensa. Lo segundo, ¿verdad? El resentimiento nos ciega a la gracia de Dios. La palabra dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, lo que es por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y cuando guardamos resentimiento en el corazón, tenemos justificaciones para todo. Justificamos nuestro mal humor, justificamos nuestro enfado, nuestras malas acciones, todo tiene justificación y eso nos impide ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas y por consiguiente sobre los demás. Cuando sabemos que todo es por gracia y que nada de lo que tenemos es un derecho o algo que tenemos merecido, sino que todo es un regalo del Señor. También veremos que los amigos, las personas que nos rodean y aún esa persona con la que tenemos una cuenta pendiente, un problema, es un regalo del Señor para nuestra vida. Y eso nos ayudará a sacar el resentimiento del corazón. Vivimos por la gracia de Dios, por su misericordia y de esa manera debemos ver la vida de otros y dar gracia de lo que hemos recibido de gracia. Y por último, ¿verdad? El resentimiento nos hace vulnerables al enemigo. En 2 Corintios 2, 10, 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque el resentimiento es una maquinación del enemigo sobre nuestro corazón para ganar ventaja. Por eso habla en este versículo, en el versículo anterior, acerca del perdón, porque somos completamente vulnerables al enemigo cuando guardamos resentimiento en el corazón, porque es parte de su trabajo oculto para destruirnos. ¿Verdad? Cuando nosotros guardamos ese resentimiento, estamos entrando en las maquinaciones del enemigo. Pero cuando nos ponemos a cuenta, si perdonamos a quienes nos han ofendido, estamos ganando ventaja al enemigo porque no va a encontrar cabida para darnos la caída por estar guardando ese resentimiento y falta de perdón en nuestro corazón. Así que en este camino hacia la meta, ¿verdad? El gigante del resentimiento puede estar oculto en nuestros corazones, alejándonos y abriendo brecha entre el Señor y nosotros, impidiendo que veamos su gracia sobre nuestra vida y sobre la otra persona que nos ha ofendido. Y lo principal, ¿verdad? Está ganando el enemigo ventaja con sus maquinaciones en ese resentimiento que está guardando en nuestro corazón. Así que debemos reconocer si tenemos la presencia de ese gigante acechando en nuestra vida, luchar contra él, vencerlo y proseguir en este camino hacia la meta.